Estamos, amados fieles, en la celebración de nuestra fiesta, en la que honramos al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora la Virgen María. Pues bueno, aunque los ángeles todos, a grandes voces, tuvieran lenguas y quisieran alabar a la Virgen María, todos juntos a la vez, no podrían decir alabanzas que mereciese la Virgen, puesto que sus excelencias van más allá de lo que nosotros, pobres criaturas, podremos imaginar. Sin embargo, hagamos un esfuerzo en recordar siquiera, de manera histórica, cómo el culto al Inmaculado Corazón se ha extendido sobre la tierra, cuáles fueron los dolores principales de Nuestra Señora la Virgen María y también cuáles son las maneras en que nosotros podemos honrar a este corazón tan hermoso, tan bueno, tan santo como el de la Madre de Dios. Sea pues nuestro Señor bendito por todos los siglos, y ya que está junto a su Madre, sea también bendita ella, y que nosotros, pobres criaturas que estamos todavía en este destierro, podamos invocarla con fruto y con devoción en este valle de lágrimas. La primera referencia histórica que tenemos acerca del corazón de la Virgen viene en San Lucas, dos veces. Y en la primera referencia, San Lucas dice que la Virgen María guardaba todas las cosas que le pasaban a nuestro Señor allí guardaditas en su corazón. La otra referencia es cuando el profeta Simeón le dice que una espada de dolor atravesará su corazón porque muchos se van a oponer a nuestro Señor. Ya desde ahí se habla del corazón inocente de Nuestra Señora, que tenía por un lado todas las delicias del amor y por otro todos los dolores del sufrimiento. En los siguientes siglos, la piedad cristiana le edifica con sus oraciones y súplicas un culto especial. Sin embargo, las primeras obras acerca de su Inmaculado Corazón solamente las encontramos hasta el siglo XII. De allí en adelante, hay una floración de devotos de la Virgen. Santa Gertrudis, Santa Matilde, Santa Brígida, que llenan ellas libros de apariciones particulares donde la Virgen en su Inmaculado Corazón les habla. San Lorenzo Justiniano y San Bernardino de Sena en el siglo XV. Pero el principal propagador de la devoción al culto de la Virgen María en su Inmaculado Corazón es San Juan Eudes, quien pasa su vida no solamente propagando la devoción al corazón de la Virgen, sino también al corazón de nuestro Señor. Él es el primero que podríamos decir tuvo más trascendencia en este culto, porque funda una cofradía, funda iglesias, funda devociones en honor a la Virgen, y así fue su vida de devoto. San Antonio Claret en el siguiente siglo, y San Luis Montfort, otro devoto también de la Virgen, surge un siglo después. En 1942, el Papa Pío XII consagra al mundo entero al Inmaculado Corazón. Y en 1944, por fin, de manera universal, porque cada iglesia de manera particular celebraba un día en especial, pero de manera universal, hasta 1944 se fija su fiesta el 22 de agosto. Esta es, pues, la manera en que se desarrolla el culto del Inmaculado Corazón. Ahora, pasémonos a lo que importa este corazón. La devoción
se fijó en el corazón de la Virgen como el lugar más a propósito para amar y para sufrir. Leemos en su vida y en sus devociones que la Virgen María tuvo ciertos dolores especiales a los cuales se honra. La profecía de Simeón, la huida a Egipto, el niño perdido en el templo, cuando acompaña a nuestro Señor en la calle de la amargura, al pie de la cruz, cuando toma a su hijo difunto y cuando le sepulta. Esos son sus dolores. Después de que subió al cielo, cuya conmemoración festejamos la semana pasada, las personas que suben allá ya no pueden sufrir. Sin embargo, aunque su cuerpo esté glorificado y aunque esté rodeada de los esplendores de la gloria, la Virgen María aún conserva, al igual que su hijo, ciertos dolores espirituales que le provocamos los hombres. Y aunque ya no va a contemplar la huida de Egipto, y aunque ya no va a contemplar a su hijo crucificado, sin embargo, contempla otros tipos de dolores que son tan amargos o tal vez más dolorosos que los mismos 7 que se conmemoran. Hablemos siquiera un poco de estos dolores que pueden llamarse las 7 espadas nuevas que traspasan el corazón de la Virgen. Primero, hablemos de aquel puñal que se clava en el corazón de la Virgen, que tanto dolor le causa, que es el aborto, donde ni los médicos que deben cuidar a ese niño, ni los ricos y poderosos, es más, ni siquiera hasta sus padres se preocupan por el niño que está por nacer. Crimen de homicidio a una criaturilla que no se puede defender, más vituperable 1000 veces que el homicidio que se hace a una persona adulta. Llamados fieles, ¿cuánto hiere ese puñal al corazón de la Virgen? Según estadísticas que se quedan cortas de la realidad, alrededor del mundo, todos los años, cada año, mueren de este abominable pecado cerca de 150 millones de criaturillas. Imaginemos eso. Más habitantes de los que viven en nuestro país son los que al año mueren en manos criminales de aquellos que no tienen temor de Dios. No solamente son los hijos de aquellas madres, no son solamente hijos de aquellas patrias que se quedan sin hijos, sino que también son sus hijos. ¿Qué madre no siente cuando le falta un hijo? Cuando le quitan a su hijo, cuando no quiere separarse de ellos, pero que es forzada a separarse, puesto que ni siquiera los dejan vivir. Así es el llanto que ha de derramar la Virgen de manera mística en el cielo por tantos hijos que no son bautizados y que se van no a gozar de Dios directamente, sino al limbo. Y cuánto también se lamenta de aquellas manos criminales que no se arrepienten de este delito y de este pecado tan grave. Veamos la siguiente espada, que sin piedad atraviesa el corazón inocente de la Virgen. Es y se llama impureza en todas sus formas. Películas, videos, imágenes, revistas, pensamientos, palabras y obras de cualquier tipo y de cualquier cosa. ¿Cuántas almas ve la Virgen que se precipitan al infierno por la impureza? A millares, tal vez a millones. Dice Santa Teresa que así como cae la nieve en una tormenta, así todos los días se ven precipitadas al infierno las almas por la impureza. La Virgen María se ve privada de sus hijos por los abortos, pero a lo menos no se van al infierno, es algo menos peor. Al limbo irán.
pero no solamente se ve privada de esos hijos allá, sino que se ve para siempre privados en el cielo también de aquellos que se precipitan en el infierno por impurezas. Ya no los va a ver más, ya no los va a mirar otra vez, sino que se separarán de ella para siempre y no será posible nunca jamás volver a verlos. Así esa madre tan amorosa se separa de sus hijos que se van al infierno como réprobos por la impureza. He ahí la llaga que provoca esa espada horrible de la deshonestidad. Pero el instrumento tercero, cuyo filo lacera y troza el corazón de esta madre tan buena, es, vayamos a decirlo de una vez, el adulterio. Es la unión libre. Porque así nunca se regulariza la situación. Los hijos sufren las consecuencias y de estos tristes sucesos vienen muchos a quedarse con traumas y a llenarse de la vida solamente en pecado. ¿Cuántos hijos solos, sin cariño de sus padres? ¿Cuántos hogares destrozados? ¿Cuántos esposos que murieron en adulterio se condenan al infierno y condenan a sus hijos también por no respetar la institución santa del matrimonio? No solamente ellos, sino su prole, sus hijos se van al lugar de eternos suplicios. Ay, amados fieles, con cuánto cariño la Virgen mira a sus hijos cuando vienen a casarse, pero con cuánto dolor los ve condenarse, porque no respetan la institución sagrada del matrimonio, porque no le dan el valor que debe de darse a ese augusto sacramento instituido por nuestro Señor. Ya no se le respeta, ya no se le valora y se ve el matrimonio como una convención social y no lo es. El matrimonio es algo sagrado que es para siempre y de cuyo dolor y sufrimiento, porque así es el matrimonio, se va a sacar la bienaventuranza eterna. Por eso Dios va a premiar a los casados con el cielo, si saben llevar su matrimonio, porque no es fácil llevarlo. Amados fieles, la Virgen pues ahora siente ese sufrimiento por tantos hogares rotos a causa de esta plaga llamado adulterio. Pero pasemos al siguiente instrumento, a la siguiente espada que parte el corazón de la Virgen. No en dos tal vez, sino en miles de pedazos, el sacrilegio. No solamente hablando del matrimonio, sino de todos los demás sacramentos, especialmente dos, que es la confesión y la comunión, especialísimamente la Sagrada Comunión. Así es, amados fieles, por vergüenza, por pena, no nos confesamos como debiéramos, ocultamos los pecados y allí está el horrible sacrilegio, que lejos de curar las llagas, las empeora y las hace más podridas todavía, porque no se perdona ningún pecado y se comete otro peor, que es ofender a Dios abusando de su sacramento. Y lo que había de reconciliar el alma con Dios, la hace presa de mayores cadenas. Pero no es todo, porque aún el alma tal vez se acerca a recibir la Sagrada Comunión y comete otro sacrilegio peor. En pecado mortal le recibe y así condena su alma, porque el sacrilegio es una ofensa gravísima a Dios.
Si las personas muchas veces se molestan y las madres regañan a sus hijos cuando tiran la comida, ¿qué será? El pensamiento que hiere a la Virgen de saber que muchos de sus hijos comulgan en pecado mortal y no tiran ni desprecian cualquier comida, sino a Dios, a su Hijo, que amablemente baja del cielo para que le coman. ¡Qué ingratitud! ¡Qué dolor causa, pues, en el corazón de la Virgen semejante desgracia! Pero sigamos. Que la siguiente arma que corta al corazón de la Virgen se le llama indiferencia religiosa. Estaremos ocupados en muchas cosas, todas importantes. A lo mejor es estudiar, a lo mejor trabajar, a lo mejor ir de vacaciones o pasear. Todas son importantes, pero no son tan importantes como para dejar a Dios. Y así se ve al sagrario abandonado. Se ven las misas vacías, a pesar de que es domingo y que obliga, cuando de verdad están atestadas y llenas de personas que quieren servir a Dios. No hay imágenes religiosas, no se habla de Dios, no se ven, ni se platican, ni se piensan cosas honestas, sino que todo se pasa en contemplar las cosas de este mundo que pasan. Dios ya no ocupa el centro de nuestra familia, ni de nuestra casa, ni de nuestra vida. Lo ocupa la televisión, lo ocupa el trabajo, la ocupan otras muchas cosas, pero Dios no. Y esa es otra herida, porque la Virgen María, al contemplar que el único merecedor de la honra y gloria es su Hijo, y al ver que es despreciado, siente ese desprecio como propio. Ay, amados fieles, si supiéramos cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos por falta de considerar a Dios. Pero sigamos, que aún faltan dos espadas que hieren a la Virgen María, y esta siguiente se le llama la rebeldía, la desobediencia a los padres, a los superiores, a los mayores. Siendo los superiores representantes de Dios, mientras manden cosas buenas, ellos mandan en lugar de Dios. Y la orden que da el padre y que da la madre, siendo honesta y buena, viene de Dios. Y así lo debe ver el Hijo. Pero no es así. Porque encaprichado, ensoberbecido, de que él es independiente, ya no quiere obedecer a sus padres. Y así no le hace caso a los consejos que buenamente le hace. Desdichada alma, desdichada criatura. Al alejarse de obedecer, se aleja de sus padres y se aleja de Dios. Y se atrae un montón, no de bendiciones, sino de penas. Porque así como nuestro Señor prometió bendiciones por 1000 generaciones al obediente, también prometió 5 generaciones de castigos al desobediente. Por tanto, que desprecia la desobediencia a los padres. Ya consignado esto en la Sagrada Escritura, solo lo recordamos para entender por qué la Virgen María sufre también por estas ingratitudes. Porque ella estuvo en la casita de Nazaret y se sentía pequeña ante Jesús, pero aún así tomaba su lugar de madre y le mandaba. ¿Qué hijo murió en la cruz, como acabamos de ver en el Evangelio, del que se separó? ¿Y qué hijos tan ingratos en cambio ha recibido con nosotros? Por fin, el crimen repugnante del homicidio, quitarle la vida a un prójimo,
que hasta parece de risa. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos por un crimen de estos. No es nada. Y sin embargo, a veces hasta por menos se le quita la vida a uno de nuestros semejantes por puro orgullo, por puro abuso de poder, de fuerza. Y no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de particulares. ¿Cuánto se desprecia la vida humana? Nos arrogamos el derecho de quitarle la vida a un prójimo cuando Dios es el único que lo tiene. Y no son pocos los homicidios ni los crímenes, son millares. Que al mismo tiempo que quitan la vida a los semejantes, también le van quitando también a la Virgen María a sus hijos, sin oportunidad para que se arrepienten y se enmienden, sin sacramentos, sin nada. Pues amados fieles, vayamos a ver unos ejemplos siquiera que nos aclaren la doctrina acerca de esta fiesta tan hermosa del Inmaculado Corazón. Se cuenta en la vida de Santa Catalina de Labouré, que fue llamada por la Virgen y que la Virgen le mostró una imagen, o mejor dicho, se le manifestó en manera que ella sobre una nube derramaba sus gracias al mundo y que rodeada a ella por un óvalo decía: oh María sin pecado concebida, rogad a nosotros que recurrimos a vos. Y de pronto eso dio la vuelta y se le manifestó como una medalla donde aparecía la M de María y la cruz de Cristo con los corazones de Jesús y de María. La medalla milagrosa, que quien la traiga, dice, le voy a dar multitud de bendiciones. Con la única práctica que diga: oh María, sin pecado concebida, rogad a nosotros que recurrimos a vos. Tan fácil como eso. Pues vayamos, amados fieles, a buscar una de esas medallitas, que nos las bendigan, y hay que ponérnoslas en el cuello para manifestar nuestra devoción a la Virgen María, que no va a abandonar a nadie, que no los quiere dejar solos y con tan sencilla práctica quiere acompañarnos a donde quiera que vayamos. Se cuenta en la historia que el padre Roglivioni conocía a un devoto que todos los días iba a la iglesia a rezarle a la Virgen María, a la Virgen de los Dolores. Cierto día cometió un pecado muy grave. Sin embargo, sin desánimo, fue a rezar sus acostumbradas oraciones ante la Virgen. ¿Qué vio? Que no eran 7, sino que de pronto apareció una octava espada que se clavaba en el corazón de la imagen de la Virgen, y que la Virgen le dice: esta espada me la pones tú por tu pecado, por ese pecado grave que has cometido, tú también atraviesas mi corazón. Y esto es en realidad así, amados fieles. Cuando cometemos un pecado grave, cuando cometemos un pecado mortal, no solamente ofendemos a Dios, que es bueno y misericordioso con todos, sino que también ofendemos a la Virgen María. Pues no hagamos semejante crimen, sino que lejos de estas cosas, pidámosle a la Virgen María la gracia de no cometer pecados mortales, y si por desgracia se cometen, acudir de inmediato, sin dilatar, al acto de contrición y a la confesión. Terminemos, amados fieles, con la práctica que vamos a hacer después de esta Santa Misa, la consagración a la Virgen. Ya nos hemos preparado para ella. Pues bueno, con mucho ánimo, recordemos que ofrecerse a la Virgen es ofrecer todo: pensamientos, palabras, respiraciones, comer, beber, dormir, todo se ofrece a la Virgen. Y una vez consagrados a la Virgen,
Solamente podremos hacer las cosas que la Virgen apruebe. Esa es la devoción de la consagración a la Virgen. Obrar las cosas que a ella le agradan, porque ya no seremos posesión propia, sino seremos propiedad de ella. Esa es la devoción a la Virgen, que dicen los santos, es la más elevada, la consagración a la Virgen. Pues muy felices de conmemorar el corazón de la Virgen por tanto amor que nos tiene. Consideremos los dolores que le hemos causado y de aquí en adelante ya no le ocasionemos ninguna tristeza a esta tan amante madre, que no hace otra cosa en el cielo, sino que suplicar por todos nosotros. Enmendemos lo que se tenga que enmendar. Si tenemos que reconciliarnos con alguno, hay que hacerlo. Si nos tenemos que confesar, hay que confesarnos. Pero hay que arreglar las cosas ahora que tenemos oportunidad, para no hacer triste el corazón de la Virgen, sino hacerlo feliz y contento por el ofrecimiento que le hagamos en este día de preferencia, y si no, mañana o en los días que más se aproximen a esta fiesta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.